performance. Adelante, Lobo. Bueno, no es performance. O sea, Bueno. realmente, o sea, quiero darle un toque distinto aparte de la sección. La primera parte voy a hablar de los dos asuntos más importantes que han pasado en el contexto de las instituciones y luego voy a plantear un tema a modo de debate. He dado muchas vueltas a cómo quería introducirlo, desde el punto de vista de dar más datos o referencias históricas, y creo que quizás, bueno, vamos a ver cómo sale el intento, puede ser enriquecedor que compartamos visiones sobre el planteamiento que voy a hacer. Pero bueno, o sea, que no tenías claro cómo introducirlo y has decidido que lo hagamos nosotros. Que te hagamos la sección. Básicamente. No, pues sí, básicamente. Estaba aquí dándole vueltas, pero bueno, no me voy a adelantar. Vale, bueno, pues esta semana en Europa ha ocurrido que... No, venga, adelante. Bueno, ha habido dos cosas interesantes para salirse un poco del guión, que también es bueno hablar un poco más allá del conflicto ucraniano, en el que luego la segunda parte tiene mucha relación, pero vamos a hablar de dos cosas que han pasado. Primero, una pequeña reforma de la PAC, de la Política Agraria Común, relacionado con Ucrania, de hecho, porque la Política Agraria Común, como sabéis, establece una serie de criterios muy estrictos y uno de ellos es que el 5% de las tierras tiene que dejarse en barbecho. Unos objetivos es que para que las tierras se recuperen, pero ante el conflicto de Ucrania, que es el gran granero de Europa, pues se ha decidido que los países de Europa, además de proveer gas con las plantas gasificadoras, por ejemplo, españolas, también aumenten su producción agrícola. Esto ha hecho que se modifiquen de forma urgente las normas de la política agraria común y que no haya tierra en barbecho en España y que se empiece a producir en grandes cantidades, sobre todo cereales. Como siempre en las guerras hay ganadores y perdedores. El sur de Europa va a salir beneficiado de este asunto como productores del sector primario fundamentalmente. Bueno, a corto plazo. A corto plazo, sí. Y si hace el barbecho, me imagino que será por un largo plazo bueno para la tierra. No, pues está muy bien que lo digas porque realmente no. La realidad, o sea, esa es la excusa, pero la realidad es que Europa establece estos criterios que son muy criticados por el sector primario en toda Europa por fines productivistas. Nos sale más barato que se produzca en Ucrania que producirlo en Europa. Entonces, por eso también saca los colores al proyecto europeo como proyecto fundamentalmente neoliberal, que muchas veces tiene esta doble moral de la que hemos hablado durante muchos años, en las que parece que hay políticas que miran por el bien ecológico de los derechos humanos o de los derechos de los trabajadores, pero hay motivaciones neoliberales detrás que en este caso han quedado muy claras. Cuando de repente ha habido que producir más, pues esas normas que eran tan importantes para preservar la tierra, pues se han echado para atrás. Espera un momentillo, perdona. Espera, que sí me suena. Acaba de llegar Merkel. Y luego, la segunda cosa que ha habido interesante en esta semana en la Unión Europea ha sido una ley de mercados digitales, el Digital Markets Act, que es muy interesante. Es una propuesta legislativa de la Comisión que luego se tiene que debatir en el Consejo y en el Parlamento, pero hay un acuerdo político sobre esta norma que va a tener impactos muy rápidos y muy notables a nivel de Internet en la Unión Europea. Bueno, como sabemos, el Big Tech, las grandes compañías tecnológicas son fundamentalmente norteamericanas, Facebook, Google, Apple, Amazon y Microsoft, y hay una ausencia notable de empresas europeas. Una de las razones a las que se achaca esta situación es por la situación monopolística que imponen estas grandes compañías. Se ha tardado muchos años en hacer una propuesta legislativa bastante potente que tiene muchos elementos, desde el derecho a desinstalar el software preinstalado. En dispositivos vamos a poder instalar aplicaciones de terceros proveedores. En cuanto a gestión de datos también hay un montón de elementos. Tampoco quiero entrar mucho en el detalle, pero sí que lo que se quiere es intentar aliviar un poco la situación monopolística en el sector de las telecomunicaciones, que sí que puede abrir el mercado a otras compañías y actores más pequeños. Que quieres decir que si tienes Apple no te vas a ver obligado a que todo alrededor sea de Apple. Exactamente. Y que si tienes de hecho, una de las cosas que vas a móvil... poder hacer es instalarte Google
en El tu Google Chrome. dispositivo En Apple. Sí, Android. sí, sí, sí. Y que en Android, que hay un montón de aplicaciones que te vienen de serie y que no las quieres para nada, las vas a poder Vas borrar. a poder desinstalar. O, por ejemplo, pues va a haber interconexión entre aplicaciones de mensajería. Desde Signal vas a poder mandar mensajes a WhatsApp. O sea, que se va a poder instalar Android en un dispositivo de Apple. Sí, 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 sí. Y además eso, y se va a Parece- aprobar, porque es una propuesta legislativa que ha alcanzado el consenso, bueno, el consenso político. Y ahora los siguientes pasos es, bueno, habrá modificaciones, pero habrá que ver porque el lobby de las grandes tecnológicas lleva años intentando minar esta normativa, pero al final la comisaria danesa, que un día os hablaré de ella, que es una de las que se heredó de la anterior comisión y que fue las que impuso una de las multas más altas a Microsoft y Apple, a las grandes tecnológicas estadounidenses, pues bueno, ha conseguido esta propuesta legislativa que va a ser bastante revolucionaria. También daros cuenta que la Unión Europea muchas veces sirve de estándar legislativo para otras partes del mundo y muchas veces las normas que se adaptan aquí luego son adoptadas por otras potencias mundiales. Pero bueno, esto eran las dos cosas que quería hablar de la Semana Europea, tanto de la reforma de la PAC Express como de la Ley de Mercados Digitales. Y, y de lo que quería hablar hoy es de lo que quiero que debatamos, a ver cómo sale, y os voy a explicar por qué, es del reclutamiento forzoso y la deserción. ¿Por qué quiero hablar de esto? Llevamos desde el 24 de febrero que estalló el conflicto en Ucrania y la invasión de Rusia, llevamos hablando de este conflicto desde un punto de vista muy belicista. Eh, pero hay elementos que olvidamos y uno de los elementos que olvidamos es el elemento de los desertores. Es un elemento que es muy fácil ser denigrado por parte de los grandes medios y para ponernos en contexto, recordaros que en Ucrania está el reclutamiento forzoso establecido para los varones de 18 a 65 años. Es decir, si tú tienes de 18 a 65 años, no puedes abandonar el país y tu reclutamiento para combatir contra los rusos es obligatorio. Esto no es algo nuevo, pasó cuando hubo el conflicto de Crimea, también en el conflicto de Donbass, estoy hablando del contexto ucraniano, pero tampoco es algo nuevo ni siquiera en Ucrania, es algo que ha pasado durante el Tercer Reich, en la Alemania nazi pasó, en el ejército israelí es una cosa que ocurre y las consecuencias para los desertores suelen ser muy duras. Notablemente duras, desde prisión hasta a veces juicios sumarísimos y muerte. Se llega hasta el punto de que, por ejemplo, la Audiencia Nacional no da asilo a los desertores ucranianos. De hecho, hay una sentencia reciente de desertores de la guerra de Crimea que solicitaron un asilo y la decisión salomónica de la Audiencia Nacional es que es una obligación civil que debían cumplir. Esto a mí me ha generado mucho debate. Creo que hay poco en redes sociales y en la esfera pública. Creo que se debate muy Una poquito. pregunta. ¿Desertor sería lo mismo que asilo político? Si No, decides... un desertor es el que decide no luchar, el que decide no empuñar un Y fusil el que tiene que y ir ve a su filas y vida no va. amenazada Pero y tú como pide, desertor puedes pedir asilo político. puedes pedir asilo político en base a que ves tu vida amenazada. Y la respuesta de la Audiencia Nacional es que las bases para pedir asilo no son suficientes porque tu vida está amenazada por no cumplir con una obligación civil. Claro, porque ir a la guerra no es suficiente amenaza para tu Exactamente. vida. No, porque tú tienes una obligación civil que, claro, luego, dentro de cómo lo quiero encuadrar el debate, no sé muy bien cómo hacerlo. Aquí sí que os voy a pedir que me echéis una mano, pero hay elementos también muy clasistas. Al final, las guerras, ciertas guerras, están conducidas por las élites. A las que es muy fácil establecer este tipo de medidas a las clases sociales más bajas, también dependiendo del conflicto del que hablamos. Entonces, por eso estas decisiones de la Audiencia Nacional tampoco son tan sorprendentes, en el sentido de que al final son élites sociales en un país como es el español, en el que su consideración está marcada por una consideración clasista, en el que la obligación
de defender a tu patria, que es un concepto quizás abstracto y que encaja muy bien en las élites, sobrepasa esa necesidad de proteger tu vida. Entonces, un poco habiendo enmarcado esto, bueno, y también hablar ha habido casos, dentro de la deserción también podemos englobar el movimiento insumiso, que ha tenido bastante fuerza, por ejemplo, en España, en el caso de regiones históricas como el País Vasco o Cataluña, por distintas motivaciones, pero también pasa en Israel, también por motivaciones ideológicas, hay situaciones de insumisión y de deserción. Habiendo contextualizado esta situación, quiero lanzar el debate. Primero, la primera pregunta es, ¿cuál sería vuestra posición personal y cuál es vuestra visión de la deserción? Si es desde un punto de vista de cobardía o de fidelidad a unos ideales, asumiendo las consecuencias que van a tener. Hombre, es que puede tener varias razones, ¿no? Puede ser por cobardía o puede ser... Yo creo que la cobardía en cualquier caso está implícito porque creo que nadie quiere ir a morir a la guerra. Pero también puede ser por convicción. Yo veo muy difícil que vaya a haber una guerra en la que yo tenga ganas de implicarme, para empezar. Con lo cual, no descarto que también desertara por cobardía, pero vamos, por motivación seguro que no voy. ¿Y tú, Alo? Porque antes estamos hablando, para darte también a ti pie. ¿A quién? Yo es que creo que no está fuera de lugar hablar de cobardía. Principalmente porque me parece que cobardía es no atreverte a hacer algo que quieres hacer. No querer hacer algo que te quieren obligar a hacer. No sé si me explico. Sí, está claro. O sea, de la misma manera que si estás en el monte y empieza a rodar una roca cuesta abajo, no te apartas por cobardía. Te apartas porque no quieres morir, pues. Es el mismo caso, vamos. A ver, yo tengo otra cosa sería que creas que la guerra es justa y quieras luchar, pero no te atrevas. Entonces, pues sí, es cobardía personal, pero me sigue pareciendo totalmente respetable. ¿Y Gallello? Yo iba a decir que mi postura es que, vamos, no, que ni me esperen. Deserción del minuto cero por una mezcla de todo lo que habéis dicho, también por absoluta inutilidad. No vivimos en una película bélica en la que cualquiera le das un fusil y sabe qué hacer con él. Vamos, es que, aparte de que no quiero ni imaginármelo, insisto, mi decisión es minuto cero, que no me esperen. ¿Qué se piensan? O sea, quien se pone a reclutar gente, toma, esto es un fusil, o sea, no sé, hay una carrera militar, hay unos servicios militares donde te tiras meses hasta que te enseñan maniobrar. Claro, en el caso de Ucrania hay que justificarlo en el sentido de que el servicio militar es obligatorio. En ese contexto de que toda la población masculina ha recibido cierta formación militar, como mínimo 9 meses, justifican este reclutamiento forzoso y por lo tanto penalizan la deserción bajo ese amparo que acabas de mencionar. Bueno, aquí tenemos un ejército profesional y el ejército, quiero decir, una cosa es complementaria o antagónica a la otra, quiero decir, aquí no, desde que no hay servicio militar obligatorio es porque hay un ejército profesional y hay un presupuesto del Estado español destinado al ejército, por lo tanto hay una profesionalización del mismo y que se las arreglen con esa profesionalización y con esa puesta en funcionamiento del ejército. La segunda pregunta, va a haber como 3 preguntas. La segunda, una vez que habéis dado vuestra opinión personal, aunque Gia no la has dado, pero bueno, ahora te voy a preguntar directamente a ti, ¿creéis que vuestra decisión personal, que parece más claramente en favor de la insumisión a la deserción que no, ¿creéis que vuestra decisión personal o postura depende del tipo de conflicto? Es decir, hay conflictos de un carácter más nacionalista, que quizás en nuestro espectro ideológico nos resulta más difícil defender porque no compartimos esa idea de quizás del Estado-Nación y la necesidad patriótica de defenderlo, pero en otros conflictos, por ejemplo, que tengan un componente más social o popular, ¿vuestra visión cambiaría? Te daría paso a ti ahora, Iván. A un conflicto más social
popular te refieres, por ejemplo, como si fuera lo de Cataluña, el conflicto de Cataluña. Bueno, o una revolución, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, las revoluciones latinoamericanas socialistas que ha habido Sí. desde la Revolución Cubana o Bueno, sí, nicaragüense. una revolución Hombre, de clase, al fin y al cabo. Sí, claro. O O sea, la guerra seguramente, civil, que al final también es un conflicto de clase. totalmente. Claro. O sea, yo, evidentemente, vamos a ver, a mí el conflicto que me genera esta guerra que estamos viviendo ahora es que lo veo desde el prisma de que son guerras de potencias imperialistas que involucran a sus ciudadanos. O sea, yo veo a un soldado ruso y no le veo como alguien maligno que está intentando matar niños y está intentando invadir un país vecino. O sea, es alguien que le están llamando en nombre de unos intereses mucho más elevados que no tienen nada que ver con los derechos humanos a llevar una acción militar. Entonces, al final, yo les veo a todos, si me entiendes, como víctimas. El soldado ucraniano, el soldado ruso, a todos los que están llamando a cometer estas atrocidades, ¿no? Entonces, yo me siento internacionalista. Creo que yo tengo más cosas en común con amigos que he conocido en el ámbito del fútbol sala marroquíes o de Guinea. Tengo mucho más en común emocionalmente en cuanto a principios, en cuanto a ética, que con muchos de los que les regalan carreras y máster falsos en colegios privados o están en la Plaza de Colón cargando contra Cataluña, etcétera. Entonces, yo no me siento moralmente capacitado para coger un arma para atacar a alguien que creo que es mi igual, que es mi igual. Entonces, en ese aspecto, yo no haría una deserción por cobardía, aunque evidentemente tendrías miedo, es porque no me siento moralmente capacitado para disparar a nadie que es igual que yo. Ese soldado ruso, ese soldado ucraniano, un marroquí, un saharaui, un guineano, o sea, les considero iguales. No entiendo por qué, en nombre de conquistar territorios o pozos de petróleo, de gas, tengo que ir a disparar a nadie o tengo que tal. Así es como lo veo yo. Alo, y en un conflicto de revolución de clase, ¿cuál sería tu opinión? Y luego yo quiero dar mi opinión. Sí. Yo puedo entender la violencia como defensa propia y solamente como defensa propia. Entonces, sí, a lo mejor en una insurrección, porque hay una dictadura tremendamente opresiva o cosas por el estilo, puedo entender, puedo justificar que para defenderse la gente tenga que luchar, pero siempre usando la mínima violencia posible. O sea, siempre que sea posible no matar, no se mata. Entonces no puedo concebir la idea de yo estando sentado en mi casa decir, bueno, me voy a levantar que tengo que ir a este lugar a matar a esta gente. Es que no puedo aceptarlo bajo ninguna circunstancia. En el chat están aclamando a Rocío para que dé su opinión. Quedan 2 minutos. No ha sido gratuito lo que he hecho, porque ahora vais a entender la última pregunta. He preguntado fundamentalmente y he orientado la conversación a los varones del grupo. Rocío sabe un poco por qué lo quiero hacer, porque la tercera pregunta, la que sí que quiero que ella dé la opinión, es si creéis que el reclutamiento forzoso es violencia de género. Entonces, Rocío, si no te importa ahora dar tu opinión y luego sí que os pediría vuestra opinión a todos los miembros del grupo. Sí, bueno, yo ante las preguntas anteriores también quería dar mi opinión y creo que pues suena así un poco tal, pero creo que no deberían haber guerras y que creo que no deberían forzarnos en ningún momento como ciudadanos a intervenir en guerras, encima guerras que son tan ajenas como las que estamos viendo en algunos casos. Otra cosa es que tengas que luchar por tus necesidades cuando estás sufriendo o pasando mal, y ahí entonces creo que la rebelión popular es más común, ¿no? Y puedo entender un poco más esa lucha, ¿no? Y dicho lo de género, sí que es cierto que en las guerras, en concreto con lo de Ucrania, vemos que como siempre se habla de los hombres y a las mujeres no... Pregunto lo de si es violencia de género precisamente por esto, porque normalmente los reclutamientos forzosos es de población masculina en casi todos los conflictos bélicos. Quien lucha en los conflictos bélicos son los hombres. La violencia es algo muy masculino, es algo muy heteropatriarcal que sufrimos directamente los hombres. Y por eso, en ese contexto, la pregunta es si creéis que es violencia de género.
Yo creo que... Yo creo que sí. Yo creo Sigue, que Rocío, sí. perdona. Yo creo que sí, y yo creo que ahí es donde deberíamos pasar las mujeres ante esto y también hacer una lucha, una reivindicación y decir, oye, ¿por qué esta lucha solo la tienen que hacer los hombres y no también las mujeres en este caso? Siempre que se habla de igualdad, ¿no? Tanto el hombre como la mujer se tienen que identificar en un Estado, ¿no? O sea, el Estado... Perdona que te corte, para ir pasando con todos, que ya nos estamos pasando de tiempo. Gallello, ¿y cuál es tu opinión? ¿Crees que...? Es violencia de género en tanto hay una diferenciación que perjudica a una de las dos partes o a las dos. Al final se está forzando a una separación. Pienso en una familia, en un matrimonio hombre-mujer con hijos o hijas y se está forzando a esa separación y ambas partes sufren de una forma distinta. Por lo tanto, pienso que sí es violencia de género en tanto no se sufre. Ambas partes sufren, pero no de igual manera. ¿Y Alo, cuál es tu opinión en ese sentido? Sí que lo es, pero creo que lo correcto no es obligar también a las mujeres a morir por unos intereses que no son los suyos. Lo correcto es no obligar a nadie. Creo que es el momento de decir el comentario que está diciendo Miércoles Republicanos ahora mismo en el chat, que dice recordar que también hay revoluciones pacíficas como la de los claveles. Exactamente. Y Aitona, por cerrar un poco el debate que he querido abrir. Y perdona, dice, y no es violencia de género, es una manifestación del patriarcado más. O sea, diferencia violencia de género con imposición del patriarcado. Abuelo. Sí, no, lo que acabas de decir, yo creo que es una decisión que se toma por unos prejuicios de género, que se considera que la violencia es cosa de hombres, y este argumento es el que pasa, por ejemplo, cuando hay catástrofes, ¿no? Mujeres y niños primero, ¿no? Pues eso. Entonces, como las mujeres se considera que son débiles, son los hombres los que tienen que ir a la guerra. Por supuesto que ahí hay una discriminación de género, y estoy de acuerdo con Alo que lo que se debería hacer es abrir la veda y que no fuera nadie a la guerra, que sería lo más gracioso, que hubiera una guerra sin guerreros. Pues si puedo cerrar, Gallello, Cierra, ya tenemos a David Couso esperando. Es solo una frase para cerrar un poco este capítulo que quería abrir del desertor, del que se habla poco. El desertor en masculino, por desgracia, muchas veces. Es algo que leí en internet y que me gustó mucho, y que dice: el desertor suele ser, por norma general, el único que entre la vorágine y el fragor de los disparos mantiene la capacidad de observación, de expectación, el que cuando la masa furibunda se avalancha irracional y carnicera al crimen de guerra, dice: estas son mis líneas rojas. Muy bueno, muy grande. Muy bien, Lobo, la verdad es que una sección ligeramente distinta a la habitual, de esta semana tuya. Muchas gracias por hacernos reflexionar